quiero que me acompañe rápidamente, acompáñeme al libro de Job, capítulo 40, versículo 5. Y voy a hablar la segunda parte del tema, ¿por qué Dios permite el quebrantamiento? La segunda parte. Creo, si Dios me lo permite, voy a hablar unas dos partes más, la tercera y la cuarta. Yo creo que hay mucho de qué hablar en este tema. Creo que hay algo que Dios quiere hablar al pueblo con respecto a esto y traer claridad a algunas cosas, por qué Dios las permite en nuestra vida, que es la mayor frustración de todos nosotros, es por qué Dios permite el quebrantamiento. Hoy voy a hablar la segunda parte, que es sé que te va a bendecir. Acompáñeme a Job 45. En la Nueva Traducción Viviente dice así: ya hablé demasiado, no tengo nada más que decir. Quiero que me ayude a leerlo, por favor, nuevamente. Ya hablé demasiado, no tengo nada más que decir. Cierre sus ojos y oremos a Dios. Padre que estás en los cielos, gracias por tu palabra es viva y eficaz, más cortante que toda espada de doble filo. Señor, tu palabra es la que nos ayuda, nos alienta, Señor. Tu palabra es capaz de hacer lo que la ciencia, la medicina, la psicología no puede hacer, porque tu palabra levanta, transforma. Ella es espada de doble filo y esa palabra va a ser expuesta en esta noche. Yo te pido que a medida que tu palabra es predicada, tú puedas tocar los corazones de cada uno de los jóvenes que está aquí presente y de cada una de las personas que nos va a ver a través de las redes sociales. Que tu palabra, Señor, levante y sea refrigerio a nuestra alma. En el nombre de Jesús, amén y amén. Alguien déle un fuerte aplauso al Señor. Quiero tomarme unos minutos para predicar con el tema el dolor del quebrantamiento. Mira al que está a tu lado y dile: el dolor del quebrantamiento. En este tema que estamos hablando de por qué Dios permite el quebrantamiento. El arte de esculpir es uno de los primeros artes practicados, para no decir el primero. Y esto se remonta a la prehistoria, donde algunos historiadores han afirmado que algunos tallados tienen alrededor de 35,000 años. 35,000 años. Por lo que se cree que algunas culturas golpeaban piedras, huesos, los cuales algunos de ellos ya han sido encontrados. Con el pasar del tiempo, el esculpir se ha convertido en un arte valorado por millones de personas. Millones de personas. El esculpir es el arte de labrar a mano una obra de escultura, especialmente de piedra, madera o metal. La escultura más costosa, escuche esto, fue vendida en el 2015. Ahí está, la puede ver en pantalla. La escultura más costosa fue vendida en el 2015 y es conocida como el hombre con el dedo. El hombre con el dedo es una obra de bronce que presenta una figura humana con un dedo apuntando. Por lo que se ha hecho muy famoso y muy valorado este tipo de arte, es que lo único que necesita el escultor para hacer una obra es tener el material, un martillo y un cincel. Esta obra, señores, fue vendida por más de 100 millones de dólares. Esta obra, más de 100 millones de dólares. Así que se cree que lo único que necesita un escultor es un martillo, el material y un cincel. Por lo que mientras que él va dando golpes, va dando forma a la obra. Los golpes, escuche esto, en algunos momentos son fuertes, en otros son sutiles, pero lo seguro es que la escultura no tomará forma jamás si no se golpea, Este tipo de ilustraciones son la más clara muestra de cómo trabaja Dios, La Biblia dice que somos hechura de sus manos. Todo lo que somos hoy es producto de todas las formas que Dios nos dio, y todo lo que no somos es producto de todo lo que hemos negado a que Él haga en nosotros. ¿Alguien puede decir un fuerte amén, por favor? Me gustaría que me acompañaras. Todo lo que Él ha hecho en nosotros.
Hemos estado hablando sobre el quebrantamiento, pero quiero tocar algunos puntos que hablé la semana pasada sobre qué es el quebrantamiento. Di 2 puntos, pero quiero dar tres más de esto para que podamos entender un poco. Número 1, hablamos que el quebrantamiento es una arma que Dios utiliza para traernos más cerca a Él. El quebrantamiento es un arma que Dios utiliza para acercarnos más a Él. Número 2, hablamos que el quebrantamiento es el filtro que Dios utiliza para limpiarnos. Es el filtro que Dios utiliza para limpiarnos. Número 3, el quebrantamiento es la acción de romper, separar con violencia. Romper o separar con violencia. Quiere decir que cuando Dios te mete en una temporada de quebrantamiento, es la temporada en la que Dios rompe áreas de tu vida. No solamente Dios las rompe, sino que Dios las separa. Dios las separa. Hay cosas de tu vida que Dios necesita separar este año. Hay cosas de tu vida que necesitas permitirle a Dios que Él separe. Y a medida que yo estoy predicando, hay algo que el Espíritu Santo va a empezar a hacer. Y aquellos que vinieron con hambre en esta noche de recibir algo de Dios, lo van a recibir. Dios va a romper y va a separar. Pero escuche esto, este acto de romper o separar es con violencia. Es algo que Dios hace en nuestra vida, pero no es algo fácil, es algo que duele, es algo que Dios hace con violencia, es algo que nos quiebra. Número 4, el quebrantamiento es la destrucción de nuestra voluntad propia, de aquellas cosas que cargamos, de aquellas cosas que nosotros queremos, pero que están por debajo de la voluntad de Dios en nuestra vida. Entonces, cuando venimos a Dios, escuche esto, Dios inevitablemente te va a pasar por lo que yo le llamo la senda o la temporada de quebrantamiento. La temporada de quebrantamiento. La mayor frustración que podemos vivir como hijos de Dios es no saber por qué Dios nos entra y nos mete en esa etapa. También les dije la semana pasada que hay 2 cosas que el hombre no puede evitar. Número 1, la muerte. Y número 2, el quebrantamiento. Entonces el quebrantamiento número 4 es la destrucción de nuestra propia voluntad, de nuestra voluntad propia. Lo que anhelamos, lo que queremos, Dios tiene que atravesarnos por ahí y tiene que romper algunas cosas en nuestra vida porque no están alineadas a la voluntad de Dios. Y quizás tú viniste en esta noche creyendo que algunas cosas en tu vida se alinean a la voluntad de Dios, pero mi comisión hoy es decirte que hay algunas áreas quizás que tú no entiendes, que no se acomodan a la voluntad de Dios, y no puedes recibir una llenura del Espíritu Santo hasta que esa voluntad no se asocie con la voluntad de Dios. Alguien diga amén, por favor. Número 5, el quebrantamiento significa estar fracturado. Diga fuerte, fracturado. Estar fracturado en condición de no estar en una sola pieza. Entonces, se cree que el quebrantamiento es una ruptura, un quiebre, algo que se rompió. ¿Alguien aquí alguna vez se ha roto algún hueso? Levante la mano. ¿Quiénes se rompieron la clavícula alguna vez? ¿Nadie? ¿Quiénes se han roto un hueso de los brazos? Yo una vez. Bueno, eso se conoce como quebrantamiento. ¿Cómo se conoce eso? Como quebrantamiento, ruptura, algo que se rompió, algo que ha provocado grietas. Entonces, la semana pasada hablábamos de que nosotros somos hechura de Dios, fuimos creados a imagen de Dios, y una de las características que la Biblia y Dios nos habla es que Dios nos ve a nosotros como vasijas. Diga fuerte, vasijas. La Biblia dice en Jeremías que Dios le dijo a Jeremías: Jeremías, necesito que vayas a la casa del alfarero porque te voy a mostrar algunas cosas. No quiero profundizar en esto, pero en medio de esa historia Jeremías se da cuenta cómo el alfarero tiene un barro, y la analogía que Dios hace es que le dice: señores, ustedes son como ese barro y yo soy el alfarero que les da forma al barro. Yo los moldeo, yo los trato en el caminar de la vida. Lo que algunos de ustedes no saben es que en el proceso de la vida, desde que son niños, Dios los ha estado tratando.
Y creo que la mayor frustración que podemos vivir es que no entender que el trato de Dios con nosotros no ha sido desde que entramos por esa puerta. Lo que algunos de ustedes no saben es que el trato de Dios con ustedes fue desde que ustedes han sido niños, desde que son niños, desde que están en el vientre de su madre. Dios empezó a tratar con ustedes. Dios no empezó a tratar contigo desde el día que entraste por esa puerta. Dios no empezó a tratar contigo desde el día que te hablaron de Dios. No, lo que quiero que entiendas hoy es que Dios te ha estado dando forma desde que eres un niño. Tú no lo sabes, nunca habías venido a la iglesia, nadie te había hablado de Dios, pero ya Dios estaba tratando contigo. Ya Él estaba tratando contigo. Entonces el quebrantamiento es algo que se rompe. Es algo que se rompe. Eso es el quebrantamiento, algo que se rompió. Yo quiero hoy decirte algo que te estremezca, porque Dios me habló esta tarde. Y lo que algunos de ustedes no saben es que algunos de ustedes han estado recibiendo desde niño algunos golpes que son suaves. Pero cuando vienes a Dios, esos golpes comienzan a ser más fuertes. Es por eso que algunos dicen: pastor, yo no entiendo por qué cuando vine a Dios las cosas tornaron más difíciles para mí. ¿Por qué parece que cuando estaba en el mundo y hacía las cosas mal, todo me salía bien, pero ahora que estoy en Dios, todo comienza a salirme mal? Es que Dios ha comenzado a intensificar sus golpes. Quebrantamiento. El quebrantamiento son aquellos momentos donde no queremos levantar nuestra cabeza de la almohada. Aquel momento cuando pensamos que las lágrimas no van a dejar de caer. El quebrantamiento es aquella temporada en la cual vivimos que decimos: ¿hasta cuándo voy a seguir viviendo esta temporada en mi vida? ¿Hasta cuándo es que Dios me va a mantener en el mismo lugar? ¿Hasta cuándo es que Dios me va a mantener en el mismo sufrimiento? ¿Hasta cuándo es que voy a seguir con las mismas peleas en mi casa? ¿Hasta cuándo es que mi familia estará dividida? ¿Hasta cuándo es que voy a ver? ¿Hasta cuándo voy a ver a Dios obrar en mi vida? El quebrantamiento es la etapa donde sentimos que el dolor se intensifica en nosotros. Es el dolor del alma que algunos sienten. Es cuando el alma es quebrada, es quebrantada. ¿Y qué es el alma quebrantada? Mire esto: el alma quebrantada es en un contexto general, se refiere a un estado emocional o espiritual de profunda tristeza, dolor y desolación. De dolor y desolación. Es ese estado en el que caemos, en el que estamos en una constante tristeza dentro de nosotros, que no entendemos. Es el ser quebrantados por Dios. La semana pasada hablé de la diferencia entre el quebranto de la vida y el quebranto de Dios, pero hoy voy a enfocarme desde el principio hasta el fin en el quebranto de Dios. Porque algunos de ustedes no entienden que lo que están viviendo es porque Dios te ha estado quebrantando. Algunos de ustedes no entienden que el proceso tan duro que has estado pasando, algunos de ustedes no han entendido hasta el día de hoy que el proceso tan duro que están pasando es porque Dios te ha estado quebrantando. Y los golpes empezaron fuertes, pero de momento como que los golpes empezaron a ser más fuertes. De momento, como que los golpes empezaron a ser más duros. Y lo que más nos golpea en nuestra alma es no saber por qué Dios sigue quebrantándonos. Hay una diferencia entre estar roto y estar destrozado. La diferencia entre estar roto y estar destrozado es que alguien que amas, número uno, que amas te traiciona, eso te destroza el alma. Pero a pesar de que alguien te traiciona, hay formas de seguir. Dios puede darte otra persona. El estar destrozado es, por ejemplo, alguien que pierde su trabajo. Eso te destroza por completo.
Pero el mundo no se acaba con eso, porque Dios puede darte otro trabajo. Pero estar roto quiere decir que Dios va a tener que humillarte hasta tal punto que Él arranque todo de ti y coloque todo de Él. Escuche esto. La diferencia entre estar destrozado y estar roto es que el estar roto es Dios tratando de humillarnos hasta tal punto que Él arranque todo de nosotros y Él coloque todo de Él. Cuando Dios me dijo esta tarde, yo le decía: Señor, necesito que arranques todo de mí y necesito que coloques todo de ti. Lo que ustedes no entienden hasta el día de hoy y que yo no entendía es que muchos de nosotros necesitamos ser quebrantados por Dios. Ese es el proceso más doloroso que podemos experimentar. Pero la pregunta entonces que quiero hacer para comenzar con este rema es: ¿cuándo duele el quebrantamiento? ¿Cuándo es que duele? Número 1, cuando nos damos cuenta de que necesitamos ser limpiados. Necesitamos ser limpiados, pero necesitamos ser limpiados desde adentro hacia afuera. La verdadera limpieza espiritual, escuche esto, es la limpieza que inicia desde adentro y termina afuera. Escuche esto, no puedo parecer cristiano por fuera cuando por dentro no reflejo a Dios. No puedo parecer cristiano con mi forma de vestir si por dentro no reflejo a Dios. Y estamos frente a una generación que necesita ser limpiada, pero no ser limpiada por fuera, necesita ser limpiada por dentro. Hoy por fuera cualquiera es cristiano, pero por dentro es que se mira quién es quién. Hoy por fuera cualquiera dice amar a Dios, pero por dentro es donde necesitamos ser limpiados. Y el quebrantamiento es el momento que Dios utiliza para limpiarnos. Entonces, ¿por qué Dios tiene que limpiarnos? Número 1, porque hay mucha maldad aún dentro de nosotros. Somos demasiado malos y decimos amar a Dios. Entonces Dios tiene que limpiarnos. Número 2, hay mucho odio dentro de nosotros. Hay cosas que Dios tiene que sanar, porque odias a gente con la que vives, porque todavía no has podido perdonar a tus padres, porque hasta el día de hoy sigues culpando de tu desgracia a tu padre, a tu madre, a tus hermanos, y tú no lo sabes. Vienes a la iglesia, sirves a Dios, pero todavía hay algo dentro de ti que no ha sido limpiado. Hay mucho odio dentro de nosotros. Por eso Dios tiene que rompernos. Para limpiarnos desde adentro. Número 3, hay muchos deseos carnales dentro de nosotros. Por eso usted necesita ser quebrantado. Y esta es la parte de la prédica donde les caigo mal a muchos. Pero hay muchos deseos de la carne dentro de nosotros. Por eso Dios necesita una iglesia limpia. Hoy somos de todo. Una iglesia con fama, una iglesia con buena música, una iglesia con buenos predicadores, una iglesia con buen manejo de redes, pero no una iglesia santa. Hoy tenemos mucha fama, hoy tenemos buena música, hoy hay buenos predicadores, hoy hay buen manejo de redes, pero no somos una iglesia santa. Y Dios tiene que quebrarnos. Pero ¿sabes por qué tiene que quebrarnos? Porque Él tiene que limpiarnos desde adentro. Dios tiene que limpiarte desde adentro. Señores, Dios no viene por una iglesia con buen marketing. Dios no viene por una iglesia con excelentes sermones. Dios no viene por una iglesia con multitudes. Dios no viene por una iglesia con fama. Él viene por una iglesia limpia y viene por una iglesia santa. Por eso Él necesita rompernos para limpiarnos. Por eso,
Señores, la guerra de hoy, ¿usted cree que la guerra de hoy no es una guerra política? La guerra de hoy no es una guerra de ideologías de género. La guerra de hoy no es una guerra de culturas. La guerra de hoy es una guerra espiritual. La guerra que la iglesia vive hoy es una guerra espiritual. La guerra que el diablo está metiendo hoy al mundo es tratar de convertir lo santo en algo impuro. Por eso Dios necesita quebrantarnos. Y esta es la parte del mensaje donde Dios tiene que quebrantarnos a muchos y decirnos que no estamos haciendo las cosas bien. ¿Usted cree? A mí me causa mucha curiosidad. ¿Usted cree que todo eso que pasa hoy en día de la ideología de género, de la gente que apoya el aborto, de la gente que está a favor del casamiento de personas del mismo sexo, ¿usted cree que esa es una guerra política? ¿Usted cree que esa es una guerra de ideologías? ¿Usted cree que es una guerra de culturas? Es una guerra espiritual. Pero la iglesia no ha entendido eso. ¿Sabe por qué no lo ha entendido? Porque no estamos limpios desde adentro. Usted necesita entender que su guerra es una guerra espiritual. La iglesia ha sido reducida a la carne, porque desde la carne no puede enfrentar lo que es espiritual. Una iglesia que anda más pendiente de la vida de su hermano, de cómo está con Dios, no puede ser una iglesia espiritual. Entonces el diablo no nos puede ganar la guerra en el ámbito espiritual, y como no nos la puede ganar, nos lleva a su terreno, el terreno carnal. Y la iglesia ha creído que esta guerra es una guerra de política. Ha creído que esta es una guerra entre la derecha y la izquierda. Ha creído que esta es una guerra de ideologías. Y el diablo nos ha ganado ventaja porque no entendemos que la verdadera guerra es una guerra espiritual. ¿Y cómo la peleo, pastor? Cuando yo le permito a Dios que Él me sane desde adentro. Una iglesia que anda más pendiente de la vida de su hermano que de cómo está con Dios no puede ser una iglesia espiritual. Y el diablo nos ha llevado ventaja porque nos ha reducido y nos ha hecho creer que una guerra política, que es una guerra política, que es una guerra de cultura, que es una guerra de ideología. Señores, el pecado no puede ser algo normal. Hemos normalizado el pecado y el pecado no puede ser algo normal. Si tú no te sientes mal cuando le fallas a Dios, revísate, porque necesitas ser limpiado desde adentro por Dios. El problema hoy es que hay muchas vasijas espectaculares en las iglesias, pero hay pocas vasijas rotas. Porque las vasijas rotas son quebradas por Dios, y las vasijas quebradas por Dios son limpiadas desde adentro. Entonces yo no necesito pedirle a Dios que me haga muy espectacular. Necesito pedirle que me rompa, que me quiebre, para que me limpie desde adentro. Ese ha sido nuestro problema. Señores, el pecado no puede ser algo normal en mi vida. No puede ser algo normal. El problema de la iglesia hoy es que ha naturalizado y ha normalizado el pecado. Por eso esto es para alguien. Por favor, no sacrifiques tu futuro por el placer de un momento. No sacrifiques tu futuro por el placer de un momento. Te lo prometo, no va a valer la pena. Te lo prometo, te vas a arrepentir después que lo hagas. No sacrifiques tu futuro por el placer de un momento. Dios está demandando una iglesia santa. Señores, los días están cerca. Señores, las profecías se están cumpliendo. Y Dios está quebrantando a su iglesia. Y Dios está rompiendo a su iglesia. Porque Él necesita limpiarnos desde adentro.
Perdóneme si usted pensaba que iba a escuchar otra cosa hoy. Pero necesitamos volver a entender que necesitamos ser quebrados por Dios. No sacrifiques tu futuro por el placer de un momento. No normalices el pecado. ¿Qué debo hacer en medio del quebrantamiento? Número 1, esperar agarrado de Dios. Número 2, debo tener cuidado de a quién escucho. Ten cuidado a quién escuchas. Te lo voy a repetir, ten cuidado a quién escuchas. No todos tienen buenas intenciones contigo. Hay personas que se ven bien, pero no quieren verte triunfar. Hay gente que está cerca de ti, pero no tiene tu mismo corazón. Ten cuidado. Algunos te dan palabra de aliento de frente, pero a las espaldas se alegran de lo que te pasó. Hay gente tan perversa que disfruta al ver el sufrimiento de su prójimo. Al final tendrás que vivir con eso. Déjalos, porque ellos no son malos. Es que ellos no tienen tu corazón. ¿Cuándo duele el quebrantamiento, pastor? Número 2. El quebrantamiento duele porque Dios destruye nuestros planes. En medio del quebrantamiento, Dios va a destruir tus planes. Y esa sensación va a ser una sensación que te va a romper. Dios va a romper tus planes si Él sabe que tus planes te van a romper a ti. Y escuche esto: si esa relación iba a ser una pérdida para ti, fue Dios quien la destruyó. Duele cuando Dios comienza a romper tus planes. Hay gente reconstruyendo cosas que fue Dios quien destruyó y están luchando contra Dios. Entiéndalo de una buena vez, por favor. Dios destruyó tus planes porque esos planes te iban a destruir a ti. Y están luchando contra Dios. Las buenas intenciones no cuentan si no están aprobadas por Dios. Lo bueno que podemos hacer no cuenta si no está aprobada por Dios. Hay sueños que ha sido Dios que los ha truncado. Algunos de ustedes están frustrados por las cosas que no se le dan y no saben que fue Dios que las tiene truncadas. Señor, ¿por qué no consigo un trabajo? Señor, es que el diablo se ha levantado. ¿Por qué no consigo esto? ¿Por qué lo otro no lo puedo conseguir? Y creemos que ha sido el diablo. No, Dios los tiene truncados. Porque en medio de eso Dios te está quebrando. Cuando tú entiendes esto, te das cuenta y sabes que hay algunas cosas que ahora entiendes que fue mejor que no pasaran. Cuando alcanzas la madurez que te da el quebrantamiento, logras recordar, incluso te avergüenza por qué oraste en algún momento por cosas que hoy entiendes que era mejor que no pasaran. Algunos de ustedes, la mayor promesa que Dios le pudo dar fue no cumplirle lo que un día le pidieron. La mayor bendición que Dios pudo darte, tú no lo sabes, pero la mayor bendición que Dios pudo darte fue el no cumplirte el capricho que un día le pediste. Porque Él sabía que eso te iba a destruir. Y Dios te va a destruir tus planes si Él sabe que mañana esos planes te van a acabar a ti. Hoy tienes la madurez para mirarlo y decir: Señor, ¿sabes qué? Gracias. Gracias porque no escuchaste la oración que hice. Gracias porque no escuchaste la oración que hice 2 años atrás.
Algunos de ustedes tienen la madurez hoy para decirle: Señor, gracias porque no me cumpliste el capricho que un día te pedí. Señor, gracias porque aquella oración que un día te hice llorando, gracias porque no la cumpliste. Porque ahora entiendo que no era lo mejor para mí. Hay algunas cosas que nosotros quisimos, pero que Dios no las permitió. Y estoy pensando si soltar algo, porque esto va a ser para la gente madura que nos está viendo. Cuando Dios coloca a Adán y a Eva, los coloca dentro del jardín del Edén. Y cuando los coloca dentro del jardín del Edén, la comisión que Dios le da es que Dios le dice: no puedes comer de todos los árboles, pero hay uno que no puedes comer. Señor, ¿de qué árbol? El árbol del conocimiento, de la ciencia del bien y del mal. Usted conoce la historia. Viene la serpiente, seduce a Eva y Eva cae. Eva come del fruto. Y no solamente eso, sino que lo comparte con Adán. En ese proceso, la vergüenza y el pecado entran. Ellos fueron rotos. En el jardín del Edén, lo que era perfecto para Dios se rompió, comenzó a crear grietas. Y por eso usted ve en la Biblia que Dios comienza a buscar insistentemente a Adán y a Eva. Dice que ellos se escondieron. ¿Sabe por qué Dios lo buscaba? Porque Dios no quería que comieran ahora del árbol de la vida. La comisión era que no comieran del árbol de la ciencia del bien y del mal. Pero ellos comen. Y cuando ellos comen del conocimiento, de la ciencia del bien y del mal, ellos se quiebran, el pecado entra. Ahora Dios tiene que intervenir para que ellos no coman del árbol de la vida. Porque el árbol del conocimiento los metió en una condición de pecado. El árbol de la vida les iba a dar vida eterna. Entonces Dios tiene que intervenir para que ese pecado no se convierta en una eternidad para ellos. Y dice la Biblia que el cordero fue inmolado antes de la fundación del mundo. Entonces Dios tiene que decirle: ¿sabes qué? Ahora voy a iniciar un nuevo plan contigo, y aunque a ti te duela, te tengo que sacar del jardín. Ah, papá, si me amas, ¿por qué me tienes que sacar del jardín? Porque dentro del jardín hay algo que no puedes comer. Porque si comes del árbol de la vida, vas a vivir roto toda tu vida. Porque si comes del árbol de la vida, vas a vivir en pecado toda tu vida. Y Dios tiene que sacarlo. Y cuando lo saca, entonces Dios le coloca túnicas de pieles, que es la representación de Cristo. Y dice que el cordero fue inmolado antes de la fundación del mundo. Entonces entiendo que para cada grieta de mi vida, Dios tiene una solución. Que para cada momento de pecado que yo hice, que yo cometí, Dios tiene la solución para eso. Señores, tenemos que ser quebrantados por Dios. Número 3, duele sentir que ya no soy el mismo. Esa sensación de sentir que el proceso te cambió, que el estar roto te hizo diferente. Señores, quiero decir algo y quiero que esto se te quede grabado para siempre. La iglesia no es el lugar donde los rotos deben esconder sus heridas. Lo voy a repetir. La iglesia no es el lugar donde los rotos esconden sus heridas. La religión nos ha llevado a ocultar la verdad de la condición en la que estamos. Deberíamos entrar aquí con la libertad de decir: ¿sabes qué? Esta semana tuve ganas de morirme. Deberíamos tener la libertad de entrar aquí y decirle: ¿sabes qué, pastor? ¿Sabes qué? Esta semana me sentí solo. ¿Sabes qué? Esta semana me sentí vacío. ¿Sabes qué? Esta semana me sentí que no era suficiente. Pero ¿sabes qué? Que nosotros amamos lo superficial y nos aterra lo real.
nos aterra mostrar nuestras heridas, nos aterra mostrar aquellas cosas por las cuales pasamos. Y señores, la iglesia se ha convertido en un lugar de superficialidad, en un lugar donde no somos reales. Deberíamos entrar aquí y decir: ¿sabes qué? Esta semana tuve ganas de morirme. Esta semana tuve ganas de no seguir. Estamos enamorados de lo superficial porque lo real nos aterra. La vida de muchos de nosotros fuera diferente si este lugar se convirtiera en un lugar donde mostramos nuestras heridas fácilmente, donde entramos y decimos: ¿sabes qué? Esta semana dudé de la existencia de Dios. ¿Sabes qué, pastor? Esta semana preferí no haber conocido a Dios. Yo viví esos días y aún los vivo. La diferencia entre uno y otro no es que yo no tenga heridas. La diferencia es que yo le llevo esas heridas a Dios y le digo: ¿sabes qué, Señor? Te siento lejos. Estamos enamorados de lo superficial porque lo real nos aterra. ¿Por qué duele el quebrantamiento? Número 4, te voy a entregar esto rápido, porque hay un punto en el que quiero llegar. Duele darse cuenta de que tu familia nunca estuvo presente en el peor momento. Algunos de ustedes están tratando de salir adelante, pero sienten que sería más fácil si su familia los hubiese apoyado. Te ven cómo estás tratando de seguir y no hacen nada. Te ven y no saben el deseo que tienes de rendirte. El mayor quebrantamiento es darnos cuenta que estamos solos, que papá no estuvo cuando más lo necesitábamos, que hay familias enteras que han pasado por el quebrantamiento, pero te ha tocado sobreponerte. Te ha tocado sobreponerte a pesar de todo lo que has vivido y tu familia no lo sabe. Incluso algunos de ustedes no saben. Alguna familia de ustedes que están aquí presentes no saben todo lo que han tenido que enfrentar. Algunos de ustedes son solo jóvenes de 20 años, de 23 años, de 24 años, de 25 años, y su familia no saben todo lo que han tenido que enfrentar. Algunos de ustedes no lo saben, pero Dios los ha levantado y les ha colocado algo sobre ustedes que ni siquiera ustedes entienden. El dolor de saber que papá no estuvo cuando lo necesitamos. Duele darse cuenta que en el peor momento tu familia no estuvo. Duele darse cuenta que en el peor momento papá no estuvo. Y muchos de ustedes han recibido golpes pequeños desde niño. Nunca mi papá me dio palabras de afirmación, pastor. ¿Sabes qué, pastor? Nunca vi a mi papá abrazarme como yo hubiese querido que me abrazara. ¿Sabes qué, pastor? Me siento huérfano teniendo padres. ¿Sabe qué, pastor? Siento que no tengo padres cuando los tengo todavía. ¿Sabe qué, pastor? Siento que mis hermanos están contra mí. ¿Sabe qué, pastor? Siento que mis hermanos son mis mayores enemigos. ¿Sabe qué, pastor? Siento que mis hermanos nunca me han entendido. ¿Sabe qué, pastor? Nunca he recibido las palabras de mi familia, nunca he recibido palabras de ánimo de mi familia. Y parece como que aquellos golpes que un día fueron pequeños golpes se han intensificado. Y hoy solo somos pedazos rotos
Hoy solo somos pedazos rotos. Algunos de ustedes llevan desde pequeños recibiendo pequeños golpes. Pero sin darte cuenta, hoy eres un adulto y esos pequeños golpes que llevas desde niño te han roto. Y esos pequeños golpes que llevas desde niño te han hecho pedazos. Y esos pequeños golpes que llevas desde tu niñez te han roto por dentro. ¿Y sabes qué es lo peor? Que lo hemos dejado pasar porque solo han sido pequeños golpes. Oh, yo puedo con eso. Papá no estuvo presente. Yo puedo con eso. Siento que no tengo a alguien con quien hablar dentro de mi casa. Yo puedo con eso. Pero no te has dado cuenta que esos pequeños golpes que llevas años aguantando comenzaron a romperte. Comenzaron a quebrarte. ¿Sabes qué es más frustrante? El darte cuenta que a veces cuentas con más, a que a veces cuentas con la gente de afuera y no con la gente que está dentro de tu casa. ¿Sabes qué es lo más frustrante? Es sentirte en más confianza con alguien que no tiene tu sangre. ¿Sabes qué es lo más frustrante? Es saber que te sientes con la confianza de hablarlo con alguien que ni siquiera tiene tu apellido. Y hemos estado de pequeño diciendo, solo son pequeños golpes. Pero esos golpes te han roto. Hoy eres un adulto y aquellos pequeños golpes te han hecho trizas. Porque llevas desde pequeño aguantando pequeños golpes. Porque llevas desde tu niñez aguantando pequeños golpes. Y muchos de ustedes vienen hoy a la iglesia y solo son vasijas rotas, hechas pedazos. Entonces el haber perdido, ¿sabes qué? La confianza. Número 5. ¿Por qué duele el quebrantamiento? Porque duele haber perdido la paz. Y es aquí donde Dios me habló para algunos de ustedes. El Salmo 13:3 dice: devuélvete hacia mí, contéstame, oh Señor mi Dios. Devuélvele el brillo a mis ojos, o moriré. Dios te va a regresar la paz que un día tuviste. Aquellos días cuando no tenías miedo al mañana. Aquellos días donde no tenías miedo a lo que iba a pasar mañana. Algunos de ustedes lo único que han pedido a Dios de rodillas llorando es: Señor, por favor regrésame la paz que un día tuve. Por eso hay textos que golpean nuestra mente, que trato de entenderlos pero no los entiendo. ¿Cómo es que la Biblia, cómo es que este libro me dice a mí que muchas son las aflicciones del justo? Explíqueme eso. Explíqueme por qué este libro dice que muchas son las aflicciones del justo. Si se supone que un justo no debería tener aflicciones. Job escribe en el capítulo 10 y dice: Job es la representación de muchos de ustedes que están aquí en esta noche.
Job dice: estoy harto de mi vida. Dejen que me desahogue. Dejen que desahogue mis quejas abiertamente. Job se cansó y dice: mi alma llena de amargura debe quejarse. Le diré a Dios: no me condenes. De plano, dime qué cargos tienes en mi contra. Mire lo que dice aquí. ¿Qué ganas con oprimirme? ¿Por qué me rechazas siendo yo la obra de tus manos? Mientras miras con favor los planes de los malvados. ¿Sabe qué estaba diciendo Job? Job estaba diciendo: Señor, pero si fuiste tú quien me hizo, ¿por qué me rechazas? ¿Por qué me has roto si yo soy obra de tus manos? Número 4. ¿Son tus ojos como los de un ser humano? ¿Ven las cosas de la misma manera que la gente? Algunos de ustedes vinieron en esta noche y Dios está a punto de regresarles la paz que habían perdido. Porque yo me mostraba esta tarde que muchos de ustedes se han arrodillado y le han dicho: Señor, ¿sabes qué? No te pido casa, no te pido carro, no te pido dinero, no te pido, solo te pido que me regreses la paz que un día tuve. Ayúdame a vivir como un día viví, en aquellos días donde no tenía miedo a lo que iba a pasar mañana. Pero Dios está a punto de regresarte la paz. Número 6, voy a terminar. Me duele haber perdido las palabras y aquí quería llegar. Job escribe al final de su capítulo. Acompáñame bien romántico, José. Job escribe al final de su capítulo: uno de los versículos con los que más me sentí identificado en el peor momento de mi vida. Job escribe en el capítulo 40, versículo 5. Después de haber dicho tantas cosas, después de haber sentido que Dios lo había dejado, después de haberle reprochado tantas cosas a Dios, después de hacerle tantas preguntas a Dios, durante 40 capítulos. Para Job fueron 40 capítulos, para algunos de ustedes han sido 40 días. Han sido 3 meses, han sido 2 años, han sido 5 años, han sido 7 años. Y Job se cansa, como algunos de nosotros nos hemos cansado. Y Job dice: ya hablé demasiado, no tengo nada más que decir. Escuche esto. La ciencia dice que los choques emocionales más fuertes pueden tener un impacto tan fuerte en nosotros que incluso pueden modificar nuestro comportamiento. Job acababa de vivir el mayor golpe posible en su vida. Llegó a sentir que incluso Dios estaba en su contra. Y ya cansado, en lo último escribe: ¿sabes qué? No hablaré más. Y estudiando esto llegué a la conclusión: la ciencia ha corroborado que la mayoría de gente
que son callados o silenciosos es porque un trauma en su vida modificó su comportamiento. Así que Job está diciendo, ¿sabes qué? Ya no voy a hablar más. Señor, ya te he dicho todo. Y Dios me dijo, ¿sabes qué me dijo Dios? Que algunos de ustedes no eran así. Algunos de ustedes se volvieron más callados después de todo lo que vivieron, pero ustedes no eran así. Algunos de ustedes son otra persona hoy, pero tú no eras así. Algunos de ustedes reían con mayor facilidad, ustedes no eran así. Le voy a seguir hasta que Dios le comience a hablar a alguien. Tú no eras así. Tú no eras así en tu niñez. ¿Qué fue lo que te pasó que te cambió? Si tú no eras así cuando tenía 10 años. ¿Qué fue lo que viviste que modificó tu comportamiento si tú no eras así? ¿Qué fue aquello que te rompió tanto por dentro, que te cambió si tú no eras así? ¿Qué fue aquello que cambió tu conducta si tú no eras así? ¿Qué fue aquello que te hizo no confiar en la gente si tú no eras así? ¿Qué fue aquello que te robó tus palabras si tú no eras así? ¿Qué fue aquello que te hizo sentir tan inseguro, tan insegura si tú no eras así? ¿Qué fue aquello que te hizo sentir poco si tú no eras así? ¿Qué fue aquello que te hizo sentir pequeño si tú no eras así? ¿Qué fue aquello que se robó tus palabras si tú no eras así? ¿Qué fue aquello que se robó tus días de alegría si tú no eras así? ¿Qué fue aquello que cambió tus días? Tus días de alegría por días de dolor, si tus días no eran así. Algunos de ustedes se volvieron así después de aquello que vivieron. Algunos de ustedes se volvieron así después de ver como día tras día tus pedazos se iban rompiendo más y más y más. ¿Qué fue lo que te pasó? ¿Qué fue lo que te pasó? Pero debo decirte algo para terminar. Y son 3 cosas sencillas que necesitas saber del quebrantamiento. Número 1, no es para siempre. Esto se lo voy a repetir a alguien. Hoy necesitas salir de aquí entendiendo que el quebrantamiento no es para siempre. No es para siempre. El quebrantamiento no es para siempre. Tus días no serán oscuros para siempre. Tus días no serán de llanto para siempre. El quebrantamiento no es para siempre. El diablo te ha hecho creer, el diablo te ha hecho pensar que el quebrantamiento va a durar toda la vida. Y quizás tú llevas años diciendo: Señor, solo soy pedazo roto. Pero hoy vine a decirte de parte de Dios: no es para siempre. No es para siempre. Todo lo que viviste, todo aquello que estás viviendo no es para siempre. Aquello por lo cual estás pasando no es para siempre. Aquello que te ha frustrado no es para siempre. Y esa palabra alguien necesita llevársela en su espíritu y tenerla todos estos meses, porque hoy solo Dios te dice esto: no es para siempre.
El diablo te ha hecho creer que es para siempre. No es para siempre. No, tu llanto no es para siempre. Tu dolor no es para siempre. Tu tristeza no es para siempre. Tus lágrimas no son para siempre. Tu quebranto no es para siempre. Llegarán los días donde el dolor pasará. Llegarán los días donde la tristeza pasará. Y te darás cuenta que no fue para siempre. Número 2. Lo segundo que necesitas saber en el quebrantamiento es que no es en vano. No es en vano todo lo que viviste. Y no es en vano todo lo que estás viviendo. Algún día te acordarás de mis palabras. No es en vano. Yo antes no lo entendía, pero ahora sé que no es en vano. Ahora sé que aquellas noches no fueron en vano. Ahora sé que aquel dolor no fue en vano. Yo antes no lo comprendía, pero ahora entiendo que no es en vano. Por eso la palabra que Dios le dice a alguien es: no es en vano. El diablo te ha hecho creer que es en vano lo que estás viviendo. El diablo te ha hecho creer que lo que viviste en tu niñez es en vano. Pero hoy Dios te dice: no es en vano. Todo lo que has pasado, todo lo que has atravesado, no es en vano. No es en vano. No es en vano. Tu familia te lo va a agradecer. Quizás hoy no, pero mañana te lo van a agradecer. Tu familia te va a agradecer. Es que no fue en vano todo lo que viviste. No fue en vano todo lo que pasaste. Señores, esta sensación es fuerte porque decimos: fui quebrado, pero no ha servido de nada eso, pastor. Y número 3 y final. Lo tercero que debes saber en el quebrantamiento es que Él recogió tus pedazos rotos. Él se ha encargado de recoger todos tus pedazos rotos. Ahora sé que fue Él quien recogió mis pedazos rotos del suelo. Ahora sé que fue Él quien recogió mis pedazos rotos del suelo. ¿Por qué amo a Dios? Porque Él recogió mis pedazos rotos del suelo. ¿Cómo no amarlo si mis pedazos rotos del suelo Él fue quien los levantó? ¿Cómo no amarlo si recogió mis pedazos rotos del suelo? ¿Cómo no amarlo si era una vasija quebrada, pero aún así Él vio potencial en mí? ¿Cómo no amarlo? ¿Cómo no amarlo si cuando todos vieron lo peor de mí, Él vio lo mejor de mí? ¿Cómo no amarlo si había mejores que yo, pero aún así Él me escogió? ¿Cómo no amar a quien decidió escribir sobre mis hojas rotas? ¿Cómo no amarlo si cuando pensé que no era suficiente, Él me miró y me dijo: eres mi hijo, y eso te hace suficiente? ¿Cómo no amarlo si conoce mi pasado y nunca lo ha utilizado en mi contra? ¿Cómo no amarlo si estuve en mis noches más oscuras? ¿Cómo no amarlo si no hubiese sido por Él?
No sé qué hubiese sido de mí. ¿Cómo no amarlo? ¿Cómo no amarlo? Si Él escogió mis pedazos rotos. ¿Cómo no amarlo si Él recogió mis pedazos rotos? Y dijo: yo puedo hacer algo grande de esto. ¿Cómo no amarlo si Él recogió mis pedazos rotos? Y dijo: yo puedo hacer algo grande de esto. Lo voy a repetir hasta que alguien lo reciba. ¿Cómo no amarlo si Él recogió mis pedazos rotos y dijo: yo puedo hacer algo grande de esto? El mundo veía solamente basura, pero Él vio potencial. El mundo veía algo roto, pero Él vio algo grande. El mundo veía a alguien con baja autoestima, pero Él veía potencial en mí. ¿Cómo no amarlo? ¿Cómo no amarlo? ¿Cómo no amarlo? Y hay algunos de ustedes que Dios le dice en esta noche: he sido yo quien he recogido cada uno de los pedazos rotos, porque te estoy volviendo a hacer otra vez. Y en medio de ese proceso, tú no lo entiendes ahora, pero te estoy volviendo a hacer. Estoy recogiendo tus pedazos. Señor. Estoy demasiado roto, Señor. Estoy demasiado quebrado, Señor. Estoy demasiado herido, Señor. No importa. Yo recojo tus pedazos, Señor. Pero Señor, ¿sabes qué, Señor? Siento que no valgo nada. Entrégame tus pedazos rotos. Señor, y si me vuelvo a quebrar, yo te volveré a reconstruir. Señor, pero se van a ver las grietas. Ellas hablarán de donde yo te levanté. Señor, pero se van a ver grietas en mí. Tranquilo, hijo, ellas hablarán de donde pasaste. Señor. En mi familia nadie cree en mí. Yo creo en ti. Dame tus pedazos rotos. Hay algunos de ustedes que Dios le está diciendo en esta noche: dame tus pedazos rotos. Dios te dice: dame tus pedazos rotos. Dame tus pedazos quebrados. Deja de seguir reconstruyéndote, porque yo puedo volverte a hacer. Señor. Señor, tengo la autoestima por el suelo. Yo sé que cuando te vuelva a reconstruir, eso va a cambiar. Señor, pero ¿qué vas a hacer con mis pedazos quebrados? Te voy a hacer otra vez. Y te voy a usar. Y te voy a usar para que vayas donde otros y les digas que tú fuiste un pedazo roto, pero que hoy eres una vasija. Te voy a usar para que vayas donde otros y les digas: yo un día estuve en el suelo, pero Él me recogió. Ven. Señores, el diablo va a hacer lo que sea para entrar a tu mente y hacerte creer que los pedazos rotos no valen nada. Pero hoy Dios te dice: en mis manos lo que un día estaba roto puede convertirse en algo de mucho valor. Quiero que cierres tus ojos porque quiero orar por ti. Porque hoy Dios va a reconstruir a alguien. Y voy a tomarme 3 minutos. Ayúdenme a ministrar, los chicos, solamente. Escuchen lo que va a pasar. Porque papá y mamá no estuvieron. Quizás ha llevado recibiendo golpes desde muy pequeño.
Porque quizás fue la vida la que te rompió. Pero hoy Él te va a volver a reconstruir. Él te va a hacer de nuevo. Él va a tomar tus pedazos rotos y te va a hacer otra vez. Cierra tus ojos. Quiero todos con sus ojos cerrados. Porque alguien Dios va a volver a reconstruir. Dios te va a volver a reconstruir. Ayúdenme a ministrar, chicos, porque Dios va a reconstruir a alguien. Dios va a reconstruir a alguien que ha estado roto. Dios va a reconstruir a alguien que ha estado herido, que ha estado quebrado. Dios te va a hacer otra vez. Que sin ti yo podría estar. Si tu presencia de mí alejé. Por las decisiones erróneas que tomé, no me dejes avanzar. Hay alguien que tiene que ser reconstruido por Él. Hay alguien que tiene que ser. Hay alguien que tiene que ser reconstruido por Él otra vez. Porque la vida te ha tirado al suelo, pero Él dijo: yo puedo hacerte otra vez. Yo puedo hacerte otra vez.